Bien, vamos a continuar con la lección que estábamos viendo el día de ayer, el libro de Génesis, capítulo 41, habíamos estado considerando, habíamos visto hasta el versículo 42, cuando José fue investido allí en Egipto. Y habíamos considerado en esa porción, vamos a volver a leer a partir del versículo 41. Génesis 41, verso 41, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zamnat Paneah, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Bueno, ya tuvimos considerando el día de ayer qué representa este collar y habíamos estado viendo cómo Dios había preparado todas las cosas para cumplir con la visión que José había recibido. Y muchas veces hemos hablado acerca también de las visiones. Hay distintos tipos de visiones, algunas son totalmente antibíblicas, pero cuando miramos en la Escritura, vemos en la vida de varones como José, como Jacob, como David, como Pedro y aún el mismo apóstol Pablo. Todos recibieron una revelación de cosas celestiales. Y así vemos también, es una constante en la vida de los vencedores. Necesitamos que la palabra de Dios sea revelada en nuestras vidas. José, como vimos, él fue fiel al Señor, él era un hombre íntegro y él pasó su experiencia
Pero a pesar de estar en otra cultura, él vivió conforme a la regla de Dios. Y vamos a considerar un poco aquí en la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 1 en adelante. Esta porción ha alentado a los santos de todos los tiempos, porque así es la palabra de Dios. Pero esta carta en particular habla acerca de este tiempo en que vivimos. Esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Era un tiempo de apostasía, de decadencia y de soledades. Pero ¿cuál fue la instrucción que recibió Timoteo en esta carta? Bueno, la misma orden que recibe Timoteo es la misma que recibimos nosotros. El apóstol Pablo le llevó a Timoteo, y mire lo que dice aquí el versículo 1. Esta es realmente una gran comisión para la iglesia de este tiempo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Así el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le instruyó a Timoteo acerca de qué hacer en estos tiempos de tanta oscuridad, de tanta frialdad, de tantos vientos contrarios. Bueno, nuestra parte es siempre recurrir a la palabra de Dios. Y no solo para nosotros, sino también como testimonio. Yo siempre digo, nosotros anhelamos que una multitud abrace el mensaje de la gracia. Eso sería fantástico. Pero si no fuera así, igual vamos a predicar para testimonio. Para testimonio. Dice la Escritura que Noé por su fe condenó al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el propósito de Dios, nuestro Dios necesitaba de alguien que predicara. Y para Dios eso fue suficiente. Y así también nosotros en este tiempo. Es un tiempo de apostasía, un tiempo de indiferencia. Pero ¿cuál es nuestra parte? Predicar la palabra de Dios. Sobre todo, dice aquí el versículo 4, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No solo en lo que se refiere a una fábula real, sino hablar de la Biblia sin creer es una fábula. Porque habla de la Biblia, pero no cree lo que dice la Biblia. Eso es la peor de todas las fábulas. Es un cristianismo sin fe. Pero bueno, gracias al Señor que somos amonestados, somos enseñados, a pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de que nosotros estamos en un territorio ajeno, Dios está preparando nuestra vida. Así fue con José y así también es con nosotros. Él recibe un nuevo nombre. Volvemos a la porción del libro de Génesis, capítulo 41. Y el verso 45 dice, llamó Faraón el nombre de José, Sabnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Sabnat Panea. Este nombre significa declarador de lo oculto o revelador de secretos. Qué hermoso nombre. Vuelvo a repetir para los que toman nota, declarador de lo oculto o revelador de secretos. Como recién decía, la palabra revelada de Dios es lo que nos da la capacidad
para enfrentar al enemigo con todas sus artimañas, con sus mentiras, y el Espíritu Santo nos da la fuerza que necesitamos. Él recibe este nombre y dice esta porción del versículo 45, le dio por mujer a Asenat. Él recibe una esposa gentil. Su nombre Asenat es muy significativo porque tiene dos acepciones. Una es seré odiada. Mire qué nombre. ¿Usted le pondría así a su hija? Bueno, pero así dice. Seré odiada. Y el otro significado, ella ha almacenado. Y en los dos sentidos habla acerca de la esposa de Cristo. Porque el enemigo se va a levantar. Y dice el apóstol Pablo que él en su experiencia vivió peligros de adentro y peligros de afuera. Y a veces cuando no tenemos revelación entramos en un conflicto. ¿Por qué será que está pasando esto? Nunca falta uno que está distraído y dice, seguramente te pasa porque no estás en la voluntad de Dios. Bueno, ya hemos hablado varias veces acerca de eso. La experiencia de los vencedores. Siempre recordamos al apóstol Pablo. Dice la Escritura, si usted es conocedor, y yo sé que lo son, que él congregaba en un lugar que estaba distante de Jerusalén, la iglesia de Antioquía. Había dos grandes grupos en aquel tiempo. Uno Jerusalén, donde había una asamblea, donde le hicieron rapar, donde había cierta mezcla de consignas de enseñanza. Pero a 400 kilómetros de ese lugar estaba Antioquía de Siria, donde estaba el apóstol Pablo. Antioquía, como sabemos, su nombre significa el que está contra todo. De ahí viene la palabra antipático. Y no le extrañe que un creyente que ama al Señor y que tiene revelación va a estar en contra de toda la mentira de Satanás, de toda su contaminación. De Pablo llegaron a decir, este hombre es una plaga. Y bueno, ¿qué hacen las plagas? Arruina los negocios. Y para eso estamos nosotros acá, para arruinarle el negocio a Satanás. Eso vamos a hacer hasta el final. Por eso que recurrimos a la palabra de Dios. Y no importa lo que digan, yo siempre le enseño a los hermanos, si los que nos están criticando no tienen revelación, solamente vamos a orar al Señor. Ahora si el que nos critica es una hermana, un hermano de fe, de experiencia, entonces vamos a abrir bien nuestro oído. ¿Por qué será que está diciendo así de mí? Tenemos que ser sabios también. Bueno, dice que esta mujer, Asenat, es hija de On, pertenece a la nobleza, y On significa vigor o fuerza. Bueno, volvemos aquí a nuestra porción del capítulo 41 del libro de Génesis. Versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Él ahora ha obtenido una esposa, pero le encontramos separado de sus hermanos. Recordamos que sus hermanos tipifica a Israel. Y aquí le vemos a José con una esposa gentil. Los versículos 50 en adelante habla de un feliz acontecimiento. Dice, nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo.
Esta es otra de las experiencias de todo vencedor. Reitero, es la experiencia de todo vencedor. Porque en la vida de preparación Dios va a permitir muchos roces, muchos desencuentros, muchos malos entendidos. Pero José tiene esta actitud, él tiene esta revelación, que hay cosas que hay que olvidar, hay que saber olvidar. El apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Por qué hace esa aclaración, ciertamente? Porque a veces decimos que no olvidamos nomás. Bueno, la nueva creación tiene esa capacidad de olvidar. La creación adánica está todo el tiempo revolviendo. Pero también es una buena forma de aprender a reconocernos. Porque a veces es fácil, sobre todo cuando yo hago consejería, enseguida veo el problema de alguna hermana o algún hermano. Y le digo, ese problema está en tu carne. Pero ¿qué pasa cuando el problema está en mi carne? Porque a veces hay cosas que no queremos dejar atrás. Pero el apóstol Pablo, que había sido criticado, había sido difamado y había sido también abandonado por muchos hermanos, él dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso es una experiencia de la cual ninguno vamos a escapar. Así que si usted ama al Señor, bueno, entonces mejor pasar por este lugar. Nació este bebé y dice, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Nosotros a veces quisiéramos que nazca primero pero no, hay un orden divino. Hay muchas cosas que no pasan en nuestra vida porque todavía no hemos dado los pasos de fe. Y a veces vivimos con un pensamiento mágico. Yo a veces así le digo a los hermanos, hay un orden que Dios estableció. Y así como aquí en Argentina no nos gustan que nos hablen de orden, muchas veces los creyentes de la gracia tampoco. Pero hay un orden establecido en la palabra de Dios. Primero nació Manasés y después vino Efraín. Bueno, si usted quiere cambiar la posición, bueno, no sé qué decirle. Pero Dios estableció así y José, que es muy sabio, entendió. Y así también nosotros necesitamos. José fue un vencedor porque tomó todo de la mano de Dios. Y eso es otra cosa que tenemos que aprender. No son las personas, no son los hermanos, es Dios. José aprendió así y él llegó a ser un vencedor. Y nosotros también estamos en esa carrera hoy. Pero a veces le echamos la culpa a las personas, a las circunstancias. Yo hubiese sido fiel si no venía fulano. Bueno, el apóstol Pablo da la respuesta. Dice que el cuerpo de Cristo, Dios lo armó como Él quiso, dice. Así dice la Escritura. Así que no hay despropósito en el trato de Dios. Piense por un momento en esa hermana o ese hermano con el cual usted no se lleva bien. Bueno, ¿quién cree que lo trajo? Bueno, Dios tiene el control de todas las cosas. José aprendió a adorar y a exaltar al Señor en espíritu y verdad. Adorar a nuestro Dios en espíritu y verdad. Hoy justamente la palabra hablaba acerca del pequeño culto que encontramos en Juan capítulo 12. Dice que en esa casa estaba el Señor Jesús, y estaba Lázaro, y estaba María, y en ese ambiente,
Bueno, también estaba el que se quería robar la ofrenda. No sé si eso le suena. Pero hay de todo en las cosas de Dios. Pero no fue motivo para que esta mujer no se postrara y adorara al Señor. A veces nosotros buscamos tanta excusa, que está que está aquella. Bueno, dice la Escritura que esa mujer derramó ese perfume y la casa se llenó de perfumes. Y a veces nosotros que conocemos tanto y somos tan razonadores, nos rendimos nuestra vida al Señor. Nos rendimos nuestra vida. Justamente hoy meditábamos en el Salmo 95 y vamos a leerlo rápidamente porque es muy interesante. Salmo 95. Este salmo era un salmo que pregonaban en la entrada de la sinagoga. Los días sábados se pregonaba esto para invitar. Y dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Esta es la invitación. No vemos que dice venid, quejate, lamentate. Dice venid, aclamemos alegremente a Jehová. Note el verso 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Esta es la invitación, venid, adoremos y postrémonos. Esto habla de rendición total, porque a veces venimos, adoramos, pero no nos rendimos. Pasa el tiempo y seguimos dando vueltas. Pero gracias al Señor por su palabra. Esto se escribió hace 3.000 años atrás. 3.000 años. Y esta palabra sigue siendo actual. Porque dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios nos invita, nos ofrece la posibilidad de ser vencedores también. Ahora le vemos a José. Le vemos a José. Él logró alcanzar por la gracia de Dios. Bueno, vemos este grupo de los vencedores. En el cielo, como explicaba nuestro hermano, va a haber varios grupos. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 7. Y el versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las palmas en las manos nos habla de la victoria sobre la muerte. Pero no tienen corona, no hay corona. José aquí es un claro ejemplo de un vencedor. También vemos que nos habla acerca del Señor Jesucristo y su trato para con Israel. Le vemos a Él con su esposa, pero todavía no están en la escena los hermanos. Capítulo 42. Vemos a Jacob ahora. Dice el versículo 1, viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos.
Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. Bueno, ahora vemos aquí la familia de Jacob. Se está cumpliendo, como habíamos dicho, el sueño que José había tenido. Bueno, ahora vamos a ver aquí en este cuadro aquello que va a suceder al fin de la edad. Al fin de la edad. Dice versículo 7, y José cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y le dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José le dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José le dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espía. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día le dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después que volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y le diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Bueno, podemos leer esto desde el punto de vista natural, es una anécdota de algo que aconteció, pero lo que en verdad nos interesa es sacar la enseñanza espiritual que vemos aquí. Como dijimos, José es tipo del Señor Jesucristo. Él fue rechazado por sus hermanos, fue rechazado. Y ahora vemos aquí en este cuadro, José está a punto de darse a conocer a sus hermanos. Ellos tienen una gran necesidad, esa necesidad es el hambre.
Y el hambre, como conocemos, hay dos tipos de hambre. Uno es natural, tremendo. Pero el peor de los hambres es el hambre espiritual. Ese sí que es realmente complicado. Y aquí vemos en este cuadro a Israel en ese tiempo. Ellos van a ser despertados, van a empezar a tener una inquietud. ¿Se acuerda cuando vimos acerca de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés? Dice que vino un viento recio. Y el viento recio, entre otras cosas, lo que hace es inquietar. Si usted está en su casa y de golpe empieza a soplar un viento, las hermanas lo primero que se acuerdan que dejé en la cuerda. Y los hombres nos acordamos que no clavamos las chapas y todas esas cosas. Inquieta. Y ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Inquieta. ¿Por qué será que empezamos a tener deseo de buscar de Dios? El Espíritu Santo está inquietando las vidas desde hace 2000 años. Inquieta. Y cada uno seguramente hemos tenido distintas experiencias. Y a veces decimos, ¿cómo es que llegué hasta aquí? Bueno, la respuesta es que el Espíritu Santo inquieta nuestra vida. Y así va a ser también en cada uno de sus propósitos. Gracias al Señor por el Espíritu Santo. Y vemos aquí un poco más, dice, ellos le reconocen a José. Aquí dice, en los primeros versículos que leímos, le reconocen como Señor. Pero en esta porción que acabamos de leer, dice la Escritura que José tomó prisionero a Simeón. Y este es muy significativo, porque Simeón significa prestando atención u oidor. Y nos habla de cautivar o tomar cautivo al oído. Y eso es lo que va a hacer Dios para con Israel. Si usted ha tenido oportunidad de tratar con judíos en este tiempo, es realmente asombroso. Yo cuando atendemos con un hermano una sinagoga aquí en Buenos Aires, la principal de la sinagoga, realmente conmueve el corazón ver el estado en que han quedado esta gente. Parece que su mente no estuviera en sus cabales. Las cosas que dicen, las cosas que pregonan, que enseñan, hay cartelería, nada que esté en la Biblia, pero realmente insólito. Y cuando uno mira eso y ve la condición en que ellos están, por haber rechazado al Señor Jesús, pero también nosotros entendemos que hay un plan de parte de Dios. Entonces nuestra parte es orar sinceramente por ellos, orar. Pero un día el Señor va a tomar su oído y va a abrir su oído para que pueda escuchar, así como ha hecho con nosotros. Él cautivó nuestro oído. Por eso anhelamos de su palabra. Cautiva nuestro oído. Y también en nuestra oración por tantos hermanos. Que el Señor cautive su oído. No hay otra forma, no es por capacidad humana, no es por preparación, no es por título, sino por Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Ahora vemos aquí este cuadro. Como dijimos, Israel en el fin de los tiempos. Varias cosas van a acontecer. Voy a dar unas citas bíblicas para los que toman nota. Señales que se están cumpliendo en Mateo capítulo 24, versos 6 al 8. Y que todavía se siguen cumpliendo. Reitero, Mateo 24, versos 6 al 8. Y Lucas capítulo 21, versos 25 y 26. En Apocalipsis capítulo 12 vemos la última embestida de Satanás. Apocalipsis capítulo 12,
y el versículo 9. Ese sí vamos a leer. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Todas estas cosas aún le espera a esta humanidad. Ageo capítulo 2 y el verso 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios prometió la restauración de Israel, y eso se está cumpliendo. Acá en esta porción vemos a la gente en tiempo de prueba. Hay un gran hambre, ellos vienen a José por alimento. Pero vemos aquí en sombra del tiempo futuro. Después que la novia sea levantada, Israel va a ser un instrumento de Dios. Apocalipsis capítulo 14 y el verso 6 nos dice, ellos van a predicar el Evangelio eterno. El Evangelio eterno. Bueno, aquí vemos en este cuadro, ya para finalizar, los hermanos de José figuran a Israel, como habíamos dicho, y es el remanente que se está arrepintiendo. Ellos comienzan a tener en su corazón ese sentimiento de haber rechazado a su hermano. Y como dije, toda esa inquietud pone el Espíritu Santo. Él pone esa inquietud, Él nos conmueve, y cuando la palabra de Dios es dada, nos hace rendir nuestro corazón. Y así también va a ser ahora con Israel. Volvemos a nuestra porción para finalizar, capítulo 42, versículo 8 y 9, dice, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Nos recuerda la porción del Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Qué porción esta? ¿Cuántas veces hemos predicado salvación? Pero esto está hablando concretamente de Israel. Juan capítulo 1 y el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos aquí lo que aconteció con el Señor Jesús. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero dice la palabra, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la oferta de la gracia para toda la humanidad. Tal vez alguien de los que nos escucha por internet todavía no ha dado ese paso de fe. Bueno, esta es su oportunidad. Y vemos cuál es la idea y el deseo de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Estos engendros que encontramos aquí, sangre, carne, varón, lo único que hace es formar religioso. La humanidad ha ido sucumbiendo ante las religiones. Es una de las armas de Satanás, contaminar todo lo que Dios ha hecho, y se transformó en un engendro religioso. Pero, ¿qué es lo que realmente es lo que vamos a apreciar? Dice que esto es de Dios. Esto es de Dios. Un día Israel va a reconocer, va a salir de ese engendro religioso en que está, y va realmente
a reconocer a el verdadero Salvador. Hasta aquí nomás vamos a ver, ya la hora se fue.